los que nuestro autor ha novelado. Trata principalmente de la lucha titánica, sobre todo judicial, aunque también económica, para poder pagar los cuantiosos gastos procesales que tuvo que sostener Alfonso Tiri Zúñiga, antepasado de nuestro autor, su sexto abuelo, para que se vieran reconocidos sus derechos a heredar el mayorazgo que fundó don Francés de Zúñiga. Me gustaría hacer aquí un pequeño inciso sobre los mayorazgos. Esto era una institución establecida con el fin de que no se diseminaran los bienes de una familia y así poder mantener la propiedad dentro de ella. Por esta razón no se podían dividir ni vender, heredándolo todo el hijo primogénito varón, y solo en el supuesto de no haberlo pasarían a una mujer. También cuando la línea principal no tuviese sucesión, debería ir a la rama colateral más cercana. De ahí la trama de esta novela y la lucha por demostrar quién tenía mayor derecho a heredar el mayorazgo de don Francés. Eso aquí mismo, en el palacio del Marqués de Mirabel. El Marqués de Mirabel, el primer marqués, don Fadrique de Zúñiga, le concede el mayorazgo primero, hace un mayorazgo. Como no tenía hijos legítimos, pues entonces a sus hijas naturales, dos hijas naturales que tenía con una dama de Béjar, es a las que quedan el mayorazgo. Y luego además les dice que tiene que casarse a la primogénita tiene que casarse con su primo, don Luis de Ávila y Zúñiga. Entonces ahí ya lo establece, pero es que ese mismo año, 1535, eso fue en marzo, pues en mayo el emperador le concede el marquesado de Mirabel. Lo que pasa es que don Fadrique no lo utilizó pues, durante 30 y tantos años, hasta 1571, que le pidió al rey Felipe II que se lo volviera a reconocer porque él no lo había utilizado. Y sin embargo, conocemos a su yerno, a don Luis, como el marqués de Mirabel. Sin embargo fue poco tiempo porque él era el marqués consorte. Él murió en 1571, el suegro, y don Luis murió en 1573, o sea que poco tiempo le dio para que luego las fuentes dijeran el marqués de Mirabel. No, el marqués de Mirabel era don Fadrique y él estableció en su mayorazgo que como al no tener hijos varones y legítimos, pues legalizó a sus dos hijas y entonces estableció eso. Y eso, bueno, pues eso es muy común. Y aquí pasa pues otro tanto con don Francés Zúñiga. Además, en su mayorazgo él establece que tiene que anteponerse el apellido Zúñiga, porque Tiri, que ha dicho antes, Tiri que desciende de flamenco, pero él luego tiene que ponerse, al heredar ya por fin el mayorazgo, tiene que ponerse el Zúñiga, el apellido Zúñiga, que es el que tiene que prevalecer. Tras este paréntesis aclaratorio, prosigo con los protagonistas de la novela. Los otros personajes principales sobre los que también pivota la narración son la anciana y talga doña María de Trejo, el pomposo coronel don Miguel de Trejo y Amézaga, y sobre todo el que está presente a lo largo de toda la narración, don Francés de Zúñiga, el ilustre bejarano, que nació aproximadamente en 1480 y falleció el 5 de febrero de 1532. Le habían apuñalado unas noches antes y falleció a consecuencia de las heridas. Su padre fue Íñigo de Zúñiga, placentino e hijo natural de don Álvaro de Zúñiga, según Vicente Paredes, teoría recogida recientemente por el estudioso Óscar Rivadeneira. También yo he leído otros autores que dice que don Francés era judeoconverso y que no descendía no era un Zúñiga, sino que adoptaba esos apellidos porque eran servidores de los Zúñigas y ya está. Pero bueno, yo he de reconocer lo último, aunque eso también es último. Bueno, su progenitor fue don Ignacio de Zúñiga, fue maestresala de don Álvaro y primer teniente del ayuntamiento y regidor del ayuntamiento de Plasencia. Don Francés es conocido en el mundo literario español por su famosa crónica burlesca del emperador Carlos V, la cual puede enmarcarse dentro del género satírico, al igual que su colección de cartas escritas en forma jocosa a personajes de la corte. Por su apoyo al emperador se le concedió licencia en 1522 para instituir un mayorazgo y en 1525 el escudo de armas. Precisamente la posesión de este mayorazgo instituido por don Francés, con todas las posesiones y rentas que conllevaba, es el origen de todo el conflicto que se desarrolla a lo largo de la novela. Por eso digo que planea todo el tiempo la figura de don Francés, aunque no se lee eso, pero es el que planea en toda la novela. La narración de Solís y Zúñiga consigue dibujar e individualizar a unos personajes que, los que tratamos con documentos antiguos, al leerlos nos los podemos imaginar, pero no tenemos esa capacidad para plasmarlos sobre el papel, cosa que Solís y Zúñiga ha logrado con acierto y solvencia, humanizándolos con sus contradicciones. Por otro lado, tengo que indicar, como antigua trabajadora del Archivo Municipal de Plasencia, que leerse, analizar y detallar un enorme legajo judicial
con su abigarrado lenguaje, sus vistas, revistas, apelaciones y más apelaciones para llegar al fin a la sentencia ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid, la cual es a su vez apelada ante el Tribunal de las 1500 y vuelta a empezar. El Tribunal de las 1500 donde se recurría ya cuando el Tribunal de la Chancillería de Valladolid es como el Tribunal Supremo. Del Tajo para arriba era el Tribunal Supremo de toda la población que estábamos situadas en el Tajo para arriba. Y del Tajo para abajo era la Real Chancillería de Granada. Antes era Ciudad Real, pero una vez conquistada Granada, los reyes católicos establecieron la Real Chancillería en Granada. Bien. Pues ya una vez que se habían agotado las vías digamos, de la Chancillería de Valladolid, pues lo único que le quedaba era recurrir a la sala de las 1500 que dependía del Consejo Real. Y esa sala de las 1500 había que pagar 1500 doblas, que equivalían casi a 3 partes de un cuento. Un cuento era 1.000.000 de maravedíes, o sea, 720 y tantos mil maravedíes, o sea, que era una barbaridad. Entonces, Tiri, el antepasado de nuestro autor, él era un artesano, tejedor, con lo cual era una cosa totalmente disuasoria el poder eso, pero él siguió y siguió y siguió. Y bueno, sigo otra vez. Es un trabajo ímprobo, además lo novela con acierto, de forma a veces burlona y satírica. Yo me he reído mucho cuando hace las descripciones de la vieja hidalga, del coronel Entrejo, o incluso del marido de la vieja hidalga, que es un Fernando Flores de Tórtoles, que estoy habituada porque los flores se esparramaron por todas las zonas, se fueron a Mirabel, se fueron a Hervás, a Cabezuela, porque eran hidalgos y ellos querían tener también poder fuera del pueblo, que no había tantos hidalgos allí ya que diría, pues nos esparramamos. Y entonces sí consigue casarse con la vieja hidalga y es el que parece, según Óscar Rivadeneira, que es el que menciona que aparecía como el titular del mayorazgo, cuando no, era su señora la titular. Pero yo me reía mucho con esto, por eso, la forma burlona y satírica, haciendo honor a su antepasado don Francés, sobre todo al describir a ciertos personajes. Doña María de Trejo y Zúñiga, muy beata y desconfiada, el presuntuoso coronel don Miguel de Trejo y Amézaga, que desea conseguir la sustanciosa renta del mayorazgo pero sin tener que sufrir más a la vieja señora doña María, el archivero de los duques de Béjar, que este es malote, el archivero don José de Tapia y Osorio, diestro en paleografía, en la lectura de documentos antiguos, de letras antiguas, y en inventar falsas genealogías. Muñidor de la conjura contra Tiri y Zúñiga, y al que no le importa recurrir al cura de la iglesia de San Leonardo de Zamora para que falsificase a favor del arrogante militar, el Trejo, las partidas de los registros parroquiales. Y eso, la descripción que hacen, me encanta, porque ahí se ve cómo van manipulando, cómo van amañando, cómo van falsificando, y esas descripciones que hacen. Este episodio de la manipulación documental es muy interesante, pues nos revela cómo solían actuar los peritos de la Real Chancillería, bueno, y antes los escribanos del Ayuntamiento de Zamora, que vieron que eso era una superchería, que eso era una falsedad. Pero luego también les pega la puntilla los peritos de la Real Chancillería para desmontar estos fraudes, cosa que debería ser, hasta cierto punto, algo frecuente entre los litigantes para heredar mayorazgo, porque claro, el que más y el que menos ya se había perdido la línea principal, claro, las otras líneas ya, pues tú invéntate, búscame, y claro, eso sería, vamos, pacto de archivero por un lado, de curas por otro y a ver quién podía más. Este libro, estructurado en 6 capítulos, nos muestra el contexto histórico de Béjar del 700, el estatismo de una clase social estamental en contraposición con un mundo laboral textil activo, que, impulsado por los propios duques de Béjar, alcanzaría gran pujanza a lo largo de esa centuria. El duque de Béjar, en 1691, consiguió que vinieran artesanos flamencos, especialistas en lo textil, y los atrajo con buenos sueldos, y por eso de ahí viene, aunque ya desde el siglo final del 15 y el 16 ya había industria textil, pero claro, aquí ya el duque, que era un tío emprendedor, pues consigue que vinieran todos estos artesanos flamencos. Y entonces Tiri Zúñiga es reflejo de esa contradicción de la sociedad bejarana. Por un lado, aspira a formar parte de la sociedad estamental por descender de don Francés por línea materna, pero por parte paterna desciende de un maestro tejedor de Flandes, Juan Tiri, quien en compañía de su esposa Paula Sente emigraron a Béjar en 1691, al igual que otros maestros flamencos, atraídos por las sustanciosas retribuciones que el duque Juan Manuel II ofrecía. Este Juan Manuel es el que consiguió luego, en 1715, pues los paños de Béjar abastecieran de paños de Béjar
al ejército español. Y además me parece que también consiguió poner ya una lonja en Madrid para la venta de los paños de Béjar, es decir, que le dio mucho impulso. Y para finalizar, me gustaría... A ver, pero no me habré pasado... No. Y para finalizar, me gustaría animar a la lectura y reflexión de este libro de Juan Ignacio de Solís y Zúñiga, que nos da y apunta muchas de las claves para comprender la sociedad estamental del 700, con un sistema judicial disuasorio para los no pudientes y el mantenimiento de la tradición del mayorazgo, que no se suprimirá hasta el siglo XIX con el acceso de los liberales al poder. Y muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Esther, por tu introducción. La verdad es que me has destrozado lo que tenía que decir, o sea, ya me voy a cargar, pero bueno, yo me limitaré a hacer algunas anécdotas y, en fin, procuraré ser breve. Muchas gracias, presidente de la Asociación Cultural y de la Asociación en general, por ofrecerme esta posibilidad. Yo, como sabéis, este libro lo presenté en Béjar. El consejero de Cultura de Castilla y León tuvo a bien pues, el venirme a presentarlo, pero para mí esto es, o sea, me encuentro absolutamente encantado por presentarla aquí, porque soy de presencia, porque tengo el escudo Zúñiga ahí arriba, exactamente ahí arriba está, y porque me encuentro además entre amigos y entre familiares. Bueno, no sé, yo tenía cosas escritas, pero yo normalmente me suelo expresar a viva voz. No obstante, voy a sacar, perdonadme, un libro. Mira, esta no me olvidado. Que tengo ahí por... Un momento. Bueno, vamos a ver. Este libro, y sobre las precisiones que ha hecho Esther, pues voy a insistir sobre ellas. Realmente, yo esto lo empecé en el año 1979, cuando falleció mi abuelo Ignacio Zúñiga, en la entonces calle Marqués de Mirabel número 15, hoy Rúa Zapatería. Ese día era un día de abril, pero era un día que era frío, y entonces habíamos encendido una chimenea que había en casa. Y mi padre, que era poco amigo de papeles, como me ocurre a mí ahora, que no tengo con la edad más alergia parece que les tengo, excepto a lo que son absolutamente históricos, que eso les sigo considerando. Entonces me dijo que abriera una caja de caudales de aproximadamente unos 50, unos 60, un armatoste, que más valía para estantería que para guardar algo, porque aquello muy grande era y muy aparatosa, pero se abría con suma facilidad. Entonces me dijo que bueno, que hiciera un poco de auto de fe, había cuenta que estaba encendido los leños, los papeles que no venían los tirara y que considerara que podía ser oportuno, pues que lo guardara. Entonces allí tuve la fortuna de encontrarme con una escritura, una carátula de escritura que decía redención del censo sobre la finca Navarredonda situada en la calzada de Béjar, procedente del mayorazgo de don Francés de Zúñiga. Yo en el año 1979 no sabía ni quién era don Francés de Zúñiga, lo único que conocía efectivamente la finca Navarredonda, porque entonces todavía estaba en propiedad familiar. Después esa finca, como otras muchas de Béjar y lo que no es Béjar, pues han pasado a manos de industriales cárnicos de Guijuelo, como todos sabemos, ¿no? Porque, en fin, la sociedad va cambiando y el que tiene dinero adquiere cosas, ¿no? Bueno, pues yo me encontré aquella carátula y luego en mi larga vida profesional, que Esther también ha relatado, pues he pasado avatares y se me perdona la inmodestia, pero yo he salido bastantes veces en los diarios oficiales, unas veces con un capítulo donde empezaba diciendo atención a los méritos, y otras veces con una cosa que acababa diciendo agradeciendo los servicios prestados. Bueno, pues la primera vez que me agradecieron los servicios prestados, estaba yo director provincial del INEM en Badajoz, me fui a Madrid, yo tenía un puesto allí de inspector de servicios en el Ministerio de Trabajo. Entonces, pues me fui a mi puesto de inspección de servicios, pero claro, obviamente tenía mucho menos trabajo que el que tenía en Badajoz, que de vez en cuando, y además la cuestión de empleo es que hay una huelga de no sé qué, los años aquellos de la transición, sábado, domingo, en fin, vamos, aquello era un auténtico disparate, y más para una persona que estaba entonces soltero. Pero bueno, lo cierto es que en aquel agradecido de servicios prestados, pues fui al Archivo Histórico Nacional, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Serrano arriba, por si alguno
algunos de ustedes lo conocen, y enredando, porque yo estaba pidiendo que me dieran unas xerocopias que había encargado sobre un asunto que nada tenía que ver con este, pues en un fichero me encontré allí Zúñiga Béjar, y ponía allí tal pleito sobre el mayorazgo de don Francés y tal. Hombre, aquello me parecía interesantísimo y me acordé de aquella escritura que yo tenía y la sigo conservando a la carátula original. Perdón un poco, no sé si es el frío, el aire. Bueno, el caso es que cuando me dieron aquello, pues yo pensé, hombre, pues sería una cosa más o menos llevadera. Aquello era un mamotreto, efectivamente, de mucho folio, y me llevé pues lo que pude y después al día siguiente fui a por el resto. Pues con paciencia, en aquellos momentos de que me agradecían los servicios prestados, pues fui pasando en esa y en otras 4 ocasiones más que tuve, que no está mal, que a mí me han agradecido los servicios prestados 5 veces. Entonces, pues fui pasando aquello que es una letra del 18, se leía bien, pero se lee mucho mejor la que uno escribe. Entonces yo, pues claro, me lo fui pasando para yo poderlo ver. Y después, pues claro, pues llega un momento en que llegas y te jubilas, ya no te agradece nadie nada, pero en ese momento pues tienes más tiempo. Y entonces me dediqué a forzarlo. Entonces cuando lo vi, cuando lo estudié, y cuando ya vi que entraban personajes del reino, pues ya me pareció un tema interesante, porque si no lo demás pasaba, pues, digamos, una pequeña disputa familiar. Pero ya vi que entraban personajes del reino y eso ya me hizo enrollarme en mi mente con la historia que yo tengo en la cabeza. Y sobre todo, me impresionó tremendamente que en el Consejo Supremo de Castilla, que era lo máximo, porque efectivamente todos los pleitos fenecían por la Real Cancillería de Valladolid o la Granada, como ha dicho muy bien Esther. Y en casos extraordinarios, muy más que extraordinarios, pasaban al Consejo Supremo de Castilla, que había que hacer un depósito de 1.500 doblas. O sea, eso no estaba al alcance de cualquiera. Del contrincante de Alfonso Tiri Zúñiga o de Alfonso de Zúñiga, sí, porque se había casado con una señora que era María Josefa Bienpica y Sotomayor, camarista de Isabel de Farnesio, una señora extremeña de Trujillo, y que tenía un capital cuyo simplemente los bienes muebles han sido objeto de un estudio exhaustivo, digamos, de lo que era el capital de bienes muebles. O sea, que tenía, independientemente de las tierras o otras propiedades que tuviera, tenía un capital inmenso en bienes muebles. Entonces yo cuando me di cuenta que un señor que efectivamente era un artesano, porque era su oficio, resulta que consigue, pidiendo un beneficio de pobreza, porque él era incapaz procesalmente de sostener el pleito, ganar un pleito a un señor que era Miguel de Trejo y Amézaga, que era coronel de guardias de corps, para que nos vayamos enterando. Simple guardia de corps, Godoy, príncipe de la paz. Simple guardia de corps, Muñoz, el marido de la regente María Cristina, después duque de Riasario. Pues este señor era coronel de guardias de corps. Y gana el pleito con un beneficio de pobreza. O sea, un hombre que pleitea con pobreza gana a una persona que era uno de los grandes personajes del reino y que además era conocido absolutamente por el rey. Y ya me había entrado un poco más porque si no me enrollo y no acabo nunca. Entonces yo a mí eso dije, esto lo tengo que publicar. Y publiqué el libro, que la gente dice que es muy bonito. Yo simplemente cogí esto. Esto que aquí está dentro, todo lo que pone. O sea, digamos, sin haber quitado, que aquí le he usado para poner el título, aquí dentro está todo. Esto es la confirmación que hace Felipe II a don Álvaro de Zúñiga, hijo de don Francés de Zúñiga, la confirmación que le hace del mayorazgo que había otorgado Carlos V a su padre. Este es el documento original. Obviamente pagué las tasas correspondientes, lo saqué y lo tengo como una cosa que puedo usar cada vez que me venga en gana. La verdad es una preciosidad. Esto es una reproducción, perdón. Entonces, yo efectivamente dije, esto lo tengo que publicar porque realmente el tema es interesante y porque además yo quiero que se conozca cómo funcionaba la justicia en tiempos de Carlos III, porque muchas veces pensamos, bueno, nosotros ya hemos superado, nuestro sistema judicial es muy superior. Pues sí, efectivamente es muy superior al que había entonces, pero caramba, un caso como ese es muy difícil que se diera hoy, por no decir imposible. Y estamos en un sistema democrático en el siglo XXI.
Entonces, por eso digo, nosotros tuvimos una enorme suerte en España, tuvimos dos magníficos reyes borbones, Carlos III y Fernando VI. Fernando VI duró poco y Carlos III duró mucho. Y el que haya tenido tenga la suerte de conocer Herculano y Pompeya, ya con eso es suficiente para que valore lo que es Carlos III. Bueno, me voy un poco al tema. Vamos a ver sobre don Francés de Zúñiga que nos habla usted. Don Francés de Zúñiga, como la ignorancia algunas veces lo más atrevido que hay, pues algunos autores, pues, ¿no? Estaba de moda decir, pues, este sería judío converso, porque aquí, bueno, aquí se le pone judío converso a cualquiera. Pero claro, mira por dónde quiebra la casa de Osuna, y cuando quiebra la casa de Osuna, el Estado se hace cargo de toda la fuente documental. Ahora mismo, me hacen llegar la semana pasada, un gran historiador, José María López de Zuazo, me hace llegar a través de Óscar Rivadeneira, que tú la has citado, documentación que él está tratando de ver, encardinar exactamente cuál era el enlace exacto de Íñigo de Zúñiga, el que era regidor por el Estado Noble en Plasencia, es decir, concejal, para que nos entendamos, el que era concejal en Plasencia, padre de don Francés, con la casa ducal. Tú has hablado de hijo, yo me he inclinado porque fuera nieto, pero es que ahora ya pienso que fuera, o sea, que fuera, digamos, el nieto fuera el hijo del duque de su momento. Y ahora parece ser que pudiera ser incluso el bisnieto, pero de todas maneras el seguimiento ha sido continuo con la casa ducal de esta línea de don Francés de Zúñiga. Este hombre, además, Íñigo de Zúñiga, que eso sí, no cabe ninguna duda que era el padre de don Francés, es el testigo de su testamento, 1486, el testigo de su codicilo, 1488. En la reunión del Concejo de Plasencia, como maestresala del duque, caballero y regidor. Pero por si fuera poco, por si ya queda alguna duda, por si a alguna le queda alguna duda, es más, a mí mi buen amigo Sánchez Paso, bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que fue el primero que escribió, hizo una tesis doctoral sobre don Francés de Zúñiga, y dijo, bien, no es que lo jurara, pero él se inclinaba porque fuera judío converso. Por hace mes y medio veníamos Óscar Rivadeneira y yo de hacer una investigación en la Real Centenaría de Valladolid y él dijo, efectivamente ha sido un error mío. Yo pensé, porque también Menéndez Pidal también había tocado un poco el tema y tal, y bueno, yo pensé que era, bueno, no era, y efectivamente me equivoqué. Este señor era de la casa ducal. Sí, efectivamente, el duque siempre dice que no es de línea legítima, que es de línea natural, pero de la casa ducal. Y por si fuera poco, estaba diciendo antes, cuando se pleitea este mayorazgo, que es el objeto de este libro, cuando se llega a pleitear, el propio duque de Béjar sale al pleito, le encarga a su archivero y a sus contadores que investiguen. Los tíos le testifican que efectivamente don Francés de Zúñiga es de la casa ducal y entonces dicen a sus abogados que se personen en el pleito que mantienen Alfonso Tiri Zúñiga y Miguel de Trejo para, digamos, ser el tercero y podérselo llevar. Y los abogados le dicen no, pues le dicen al duque no lo aconsejamos porque lo pierde. Y efectivamente lo hubiera perdido. Entonces ya el duque ya no era el mayorazgo de don Francés de Zúñiga, él decía el mayorazguito, porque claro, obviamente comparado, era un capital importante, pero claro, comparado con el capital de la casa ducal de Béjar, pues podía ser el mayorazguito, aunque algunas veces en algunas de sus cartas, que aquí las tengo, y que obviamente no voy a leer, pero que están en los archivos del Estado, dice, qué buena alhaja sería. Claro, porque, como dirían los portugueses, un poquito más también gusta, porque claro, oye, tengo mucho, pero si me da más, pues bien, ¿no? Bueno, esta era un poco la situación. Entonces, yo cuando ya vi y transcribí el tema, pues dije, bueno, voy a un poco a plasmarlo, porque yo lo que he pretendido es que se pueda leer un pleito del siglo XVIII y que sea entretenido. O sea, la estructura, la columna vertebral del pleito está documentada y es absolutamente fiel, y cualquiera que pueda ver el pleito dirá que es absolutamente corrobora con el libro. Lo que pasa es que yo aquí hay una serie de personajes, y esa serie de personajes yo los hago andar, sentarse, acostarse, reír, llorar, estar entristecidos, estar alegres y en fin, de todo. Y eso es lo que yo hago, eso ha sido mi autoría, hacerlos estos señores vivir, no que estén en los papeles, que se vivan y se muevan en el mundo que existía.
Yo narro el entierro de don Fernando Flores de Tórtoles, que se pasaba el día discutiendo con su mujer. Era el entretenimiento de Candelario. Candelario no había televisión. Cuando uno se aburría por la tarde, se iba a la calle Mayor, existente, y además puedo decir el sitio, si alguno pasa por la calle Mayor de Candelario, subiendo la calle, casi arriba, en dirección a la iglesia, a la parroquia, a la iglesia de San Asunción, a la izquierda hay un dintel de granito que pone: soy de don Fernando Flores de Tórtoles. Pues esa era la casa, que efectivamente, como Pinay Ester, no era de él, era de su mujer. Pero bueno, también dijo, en uno de los pleitos, una de las criadas dice que don Fernando Flores de Tórtoles, dice: don Fernando Flores de Tórtoles, lo que aportó el matrimonio es lo que llevaba puesto. O sea, lo que llevaba puesto, punto. Era el hidalgo. Era el hidalgo que había en Montemayor del Río, no había más hidalgo. En Candelaria había dos hidalgos, él y doña María del Río. Eso no era hidalgo. Pero bueno, seguimos con el tema. Entonces, cuando se plantea, este pleito se plantea de la siguiente manera. Como bien ha dicho Alfonso, nuestro protagonista Alfonso, desciende de un belga flamenco. Claro, en el convenio que se hizo en 1691, había unos contratos. Entonces llegaron los señores estos flamencos, eran realmente el arzobispado de Malinas, era la zona territorial que cogía, vinieron a Béjar y acabaron sus contratos, y unos se volvieron para su tierra y otros se quedaron. Ahora cogemos, si quieren ustedes, el censo de Béjar, el censo electoral, el censo poblacional, y se encuentran apellidos que dicen: esto me suena a mí a Bélgica. Y efectivamente suena a Bélgica porque eran descendientes. Entonces, este matrimonio, estaban recién casados, era Paula Schouten, lo digo en alemán porque era de la minoría alemana belga. Schouten se escribe Seuten, porque ya sabemos todos que la EU en alemán se pronuncia Eugen. Eugen se escribe Eugen, se pronuncia Eugen. Bueno, pues doña Paula Schouten y don Juan Tiri se quedan a vivir ahí. Al poco de estar en Béjar, tienen un hijo que se llama Dionisio, que se casa con Ángela Hernández de Zúñiga. Luego veremos quién es Ángela Hernández de Zúñiga. Entonces se casa con Ángela Hernández de Zúñiga y tienen a su vez un hijo, que es nuestro Alfonso. Alfonso, al poco tiempo de nacer él, se muere su madre, unos meses después su padre, de tal manera que él queda con su abuelo, que se llama Rodrigo Hernández de Zúñiga. Él se queda con su abuelo, ya digo, por falta de padre y de madre. Además, como sabemos, pues parientes, por lo que es por la parte de su padre, ninguno, porque procedían de fuera. Queda tan solo una señora, que es doña María de Trejo, que era prima hermana de su abuelo, y al cual había reconocido doña María de Trejo. Estaba casada, llegó a tener un hijo, también se le murió de corta edad, un hijo con don Fernando Flores, se le murió de corta edad, y entonces ella reconoció a su primo Rodrigo, el abuelo de Alfonso, como sucesor en el mayorazgo. La fórmula que se utilizaba era que ella, digamos, hacía una petición a los tribunales, el aspirante, en este caso Rodrigo, hacía una petición a los tribunales, aportaba una serie de pruebas: yo soy el descendiente de este señor, o el descendiente mejor grado de este señor. Y la persona que lo tenía, en este caso su prima doña María, pues no se oponía, y consecuentemente le daban la inmediación. Entonces, se supone que cuando queda entonces, que era un niño, queda huérfano de padre, en fin, de abuelo y tal, y se va a vivir con su tía, porque esta señora le reconociera. Lo que pasa es que el reconocimiento se hacía a los 21 años, que era cuando se obtenía la mayoría de edad. Doña María, al principio, la relación de Alfonso con doña María era muy fácil, porque claro, con un niño chico, pues doña María, su sistema, o sea, sus desplazamientos eran muy simples. Calle arriba a la iglesia, y cuando acaba la iglesia, calle abajo a su casa. Cuando estaba su casa, al revés iba a la iglesia, cuando tocaba, y de la iglesia a su casa. Y claro, con el niño, con el sobrino nieto, pues para arriba y para abajo. El único que entendía un poco al sobrino nieto y era don Fernando Flores de Tórtoles, era el único que entendía, pero ya digo, eran broncas continuas todos los días, ¿no? Pero claro, llega un momento en que cuando se pasa de niño a joven, pues el mundo se despierta y se abren nuevos anhelos. Entonces este chico, Alfonso, pues le dice a su tía: mira, es que yo me quiero ir a vivir a Béjar, porque era curioso, estos montaron una casa en Candelario cuando realmente los bienes los tenían en Béjar. Entonces él, claro, Béjar,
dentro de lo que cabe, comparado con Candelario, pues era un sitio pues, bastante más divertido, se podía ir a más sitios que en Candelario, entonces pues él quería vivir en Béjar. Doña María, pues, no, de ir a Béjar nada, que te vas a meter en el mundanal ruido y es un jardín, en fin, con áspides, entonces no, tú aquí, niño, aquí en casa. Esto cada vez don Fernando iba un poco tratando de atenuar el tema, bueno, total, que llega un momento en que ella le mete el órdago a su tía y dice yo me voy por las buenas, por las regulares. Entonces ella monta en cólera, pero Alfonso coge y se larga. Se larga, por cierto, y se casa y por eso tiene un hijo. Bueno, perdón, cuando él se casa, hay un inciso, cuando él se va de Béjar ya tenía 21 años. Y exactamente al cumplir los 21 años, don Fernando, el marido de doña María Trejo, que era la poseedora, digamos, la que tenía el dinero, pues llega y le dice don Fernando le dice a su mujer, oye, tienes que reconocer que tiene la mayoría de edad como inmediato sucesor a tu sobrino Alfonso, que es el muchacho que tenemos en casa. Claro, la inmediación al mayorazgo suponía que de las rentas que producía el mayorazgo se le daba una parte pequeña, pero una parte al que iba a ser, digamos, para que de alguna manera pues el hombre no anduviera por ahí en la calle como un medio pordiosero cuando había un capital importante. Entonces, claro, venía muy bien que se lo reconociera y claro, a Alfonso eso le venía de perlas, que lo reconocieran porque ya suponía, aparte ya de la independencia familiar, una cierta independencia económica, sin perjuicio de que él era, digamos, su oficio era tejedor de paño fino. Bueno, entonces, él se va a Béjar, como digo, a vivir, y pasa un poco tiempo, pocos meses, y fallece don Fernando. Y entonces ya está liada, porque claro, ella comparece, ella habla ella tiene un socio, que es el malo este que hemos hablado antes, don José de Tapia Osorio, era un personaje, era un buen paleógrafo, era el archivero de la Casa Ducal, estaba al servicio de la Casa Ducal como casi todo el mundo en Béjar, o como mucha gente en Béjar. Entonces habla con él y tal, y ya empiezan un poco a prepararse, se empieza a preparar el pleito gordo. Ella llega a la justicia de Béjar y dice que ella ha reconocido la inmediación a Alfonso porque su marido le había dicho que si no la reconocía que la mataba por amenazas de muerte. La justicia de Béjar, efectivamente, se lo cree, porque claro, entre uno que ya debía ser algo enreda, era el Alfonso, y esta señora tan buena, tan beata, tan caritativa y demás, pues dice, no, la razón es de esta señora y se lo quiere creer. Curiosamente, el que ve el pleito es el corregidor, López Ontivero, que pasado el tiempo pasaría a ponerse a favor de Alfonso, pero en ese primer momento la justicia de Béjar falla en contra de Alfonso. Y entonces a Alfonso le queda pues tirado, porque claro, estoy viviendo en Béjar, me he casado, tengo un hijo y no tengo un duro. Y entonces este hombre recurre a la única persona que le ofrecía garantía en Béjar, que era don Pedro Dorantes. Don Pedro Dorantes era el jefe de las milicias de Béjar. Vamos a ver, quiero también otro inciso que quede claro. Las ciudades señoriales, no es el caso de Plasencia, Plasencia fue ciudad señorial de don Álvaro I, por cierto, de los mejores años que tuvo Plasencia, como era señorial de Álvaro I. La ciudad de Plasencia, que era una ciudad realenga, dependía del poder estatal, del poder del rey, se acabó. Pero en la ciudad de señorío, realmente la empresa importante era el señor, en este caso Béjar era señorío del duque de Béjar. Pero ya en aquella época del 18, ya de alguna manera la cosa iba cambiando. Había la figura del corregidor, que era un delegado del rey, y luego había una cosa importante, que eran las milicias. Las milicias, una fuerza, las ciudades o villas de cierta importancia, como era el caso de Béjar, esas milicias, que eran una fuerza militar o paramilitar, las llevaba un capitán de milicias. Y ese capitán de milicias es don Pedro Dorantes. Y don Pedro Dorantes era pariente, por otra línea, de su abuelo Rodrigo, que hemos hablado antes del abuelo de Alfonso. Pero además, él conocía perfectamente la situación. Y entonces le dice, porque Alfonso que sabía ni de chancillería, ni de pleitos, ni de lío. Y entonces le pone al corriente y le dice, oye, tienes que recurrir, tú tienes derecho a este mayorazgo, o sea, tú tienes derecho a este mayorazgo y a la inmediación que te paguen las rentas y tal. Acude a la Real Chancillería de Valladolid
Y la Real Chancillería Mayor, obviamente, se acuerda de las pruebas documentales, sobre todo las testificales, porque en aquella época lo que iban eran los testigos. Y entonces acude a la Real Chancillería Mayor y le da la razón, revoca la sentencia que se había dado Béjar. Con lo cual, digamos, este hombre vuelve a tener, pues, digamos, respiro económico. Pero doña María, y mucho menos don José de Tapia, se conforma con la situación. Entonces, como aprovechando que la sentencia se había limitado a la inmediación, entran al fondo del asunto, el que pueda ser sucesor en el mayorazgo. Y entonces vuelve doña María, perfectamente adiestrada o perfectamente enseñada por el señor por don José de Tapia, vuelve a presentarse a la justicia de Béjar y dice, bueno, sí, efectivamente, yo tengo en contra esta sentencia y le tengo que pagar una renta a este señor del mayorazgo, pero este no tiene nada que ver conmigo, este no, el mayorazgo que sea este, pero este nada, este vuelvo otra vez, que mi marido me quería matar y no sé qué, no sé cuánto. Y López Ontivero, que era, digamos, la cabeza de la justicia municipal, vuelve otra vez a fallar en contra de Alfonso y a favor de doña María. Vuelta a la burra al trigo, vuelve Alfonso a recurrir a la Real Chancillería Valladolid y la Real Chancillería Valladolid le vuelve a dar la razón a Alfonso, de tal manera que Alfonso es por sentencia el sucesor en el mayorazgo, independientemente, y mientras viviera su tía, tenía que tener una renta, y el día que muriera su tía, pues entonces cuando agarraba el cochino gordo, vamos. Bueno, total, que estando así las cosas, doña María, ella tiene metida en la cabeza que el niño se le ha ido de casa y eso fue gordo y que de alguna manera se tiene que solucionarlo como fuera. Y vuelve a hablar con el intrigante de Tapia. Y entonces Tapia empieza a dar y dice, bueno, a ver si encuentro un personaje que me pueda valer para que pueda tener más derechos que Alfonso. Y entonces cuando aparece don Miguel de Trejo y Amézar, el personaje. Entonces Tapia va a ver a Miguel de Trejo. Miguel de Trejo, vuelvo a decirlo, es que era de los auténticos personajes que había en el país, porque claro, imagínense, el gobernador de un sitio donde vive la reina madre, o sea, la madre de Carlos III, que Carlos III la había quitado del medio, porque Isabel de Farnesio era una mujer que muy lista, veló por los intereses de España en Italia, cierto es, sobre todo veló por su hijo, Carlos III. Ella despreciaba absolutamente a los hijos que había tenido Felipe V con su primera mujer, con María Gabriela de Saboya, como era Fernando VI. Pero claro, ella llegó el momento de su plenitud cuando muere Fernando VI y entonces, bueno, Carlos III, el que fue Carlos III, que sería Carlos III, rey de España, y yo la reina madre, y aquí sigo mandando. Y el hijo, el propio rey, se la quitó del medio, la mandó a Aranjuez porque sabía las intrigas que tenía y dice, bueno, pues por lo menos a Aranjuez intrigará algo menos, o el que tenga que ir a intrigar se tiene que molestar en ir allá a verla. Y allí estaba de gobernador Miguel de Trejo. Y la mujer de Miguel de Trejo era la camarista mayor de Isabel de Farnesio. O sea, pongamos la situación absolutamente desigual que había entre los dos, que es lo que a mí siempre este tema me ha llevado, lo he repetido muchas veces, y me ha hecho escribir este libro, porque este libro yo en el fondo digo, bueno, pues esto es una oda a lo que era la justicia en tiempos de Carlos III. Bueno, pues entonces aparece este señor. Entonces, él alega, él procede directamente ya a la Real, ya no se pasa por Béjar, él procede directamente a la Real Chancillería Valladolid. Entonces, él presenta las pruebas. Bueno, yo tengo aquí comentarios de los magistrados, vamos a decir, se llamaban oidores, los magistrados lo dicen, entonces se llamaban oidores. Entonces los oidores, bueno, unas frases absolutamente descalificatorias respecto a la partida. Y los peritos de Zamora, los escribanos públicos, los escribanos del Rey Nuestro Señor de Zamora, pues decían, es que esta partida no tiene nada que ver, es que el folio es más blanco, es más amarillo, es que la letra tal, es que efectivamente aquí se ha metido, es que está descosida y se ha cosido intento para hacer, es que no tiene la mugre del uso que ha de haber pasado unos años. O sea, todo la CDC hace en el cuadro que tenéis ahí, hay una tal Ana, y esa hace descender de una tal Ana. Esa Ana era monja en Béjar, había sido monja en Béjar, pero él, habían metido una falsa, habían hecho una prueba documental falsa que era que una superiora
había dicho que había estado, creo que allí no había aparecido nunca una Ana de Zúñiga, y esa Ana de Zúñiga sí había estado allí, pero o sea, se hizo así constar. Luego hubo pruebas por parte de Alfonso donde se demostraba que esta señora estuvo allí de eso. Hicieron todas las pruebas que en fin, una serie de cosas que no quiero entrar, digamos, en detalle por no alargar el tema, pero digamos que fueron absolutamente desmontadas, tanto primero por los escribanos de Zamora, como luego después por los peritos de la Real Audiencia. Entonces, claro, a don Miguel de Trejo y Amézaga se le plantea la cosa muy complicada, porque primero ha hecho el ridículo a ciertos niveles institucionales, porque era un personaje. Y los personajes tienen amigos, pero también tienen enemigos. Entonces ha hecho el ridículo. Y después él se sentía tremendamente herido, porque con lo importante que era él, que es un tío de Béjar, que además es un artesano, y que además desciende de extranjeros por si fuera poco, y que le derrotan los tribunales, eso era insoportable. Entonces él piensa, aquí me dirijo. A Carlos III no se atrevía, porque con Carlos III había que tomarse las cosas con tiento. Amigos o amigos, pero borrico por la luz o por la sombra, ¿no? O sea, no era Carlos III amigo de aprovecharse del cargo ni de favorecer a cualquiera que fuera allí si no veía que no hubiera razones. A Carlos IV, que lo conocía, porque Carlos IV era aficionado a dos cosas, una que la sabe todo el mundo y otra que no lo sabe todo el mundo. Una cosa que la sabía todo el mundo es que a él le gustaba la caza, y otra cosa que no lo sabía todo el mundo es que le gustaba mucho el boxeo. Es el único rey que conozco que fuera aficionado al boxeo de toda la historia de España. Pues a Carlos IV le gustaba el boxeo. Ese hombre que le veis, recordaréis todos el cuadro de la familia de Goya, de la familia de Carlos IV, con cara de bonachón, gordo y tal, pues ese era Carlos IV. Curiosamente, en ese cuadro es sintomático, ¿no? Cuando Goya pinta al infante Francisco de Paula, el pequeño, y le pone la misma cara de Godoy, que es el valido, el querido de la reina. Bueno, entonces, él conoce a Carlos IV, pero a Carlos IV era pequeño, no se atreve, digamos, a ir a pedirle a Carlos IV, porque aparte de que Carlos IV, como tampoco era muy espabilado, se le iba a cantar a su padre y su padre podía montar a la Marimorena. Entonces, él tira del conde de Aranda. ¿Quién era el conde de Aranda? Bueno, el conde de Aranda era el número 2 del reino en ese momento. Era el presidente de una especie de Consejo de Estado, el Consejo Real de Castilla. Es un hombre más conocido, muy conocido, sobre todo por lo que hemos estudiado con los jesuitas, porque es el que se le atribuye la expulsión de los jesuitas. Cierto es que fue el que la firmó, aunque ya se la tenían preparada. No obstante, el conde de Aranda, la expulsión de los jesuitas también podría ser objeto de una conferencia cuando tengáis la amabilidad, si queréis, hablamos de la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas fue motivada fundamentalmente por los principios jesuíticos del tiranicidio, del padre Mariani y de la escuela de Salamanca. Porque Carlos III, si tenía un defecto, es que era miedoso personalmente. Y entonces, que los jesuitas admitieran que al tirano se lo podía matar, eso ya se llevaba a regular nada más. Máxime cuando habían decapitado a sus parientes de los Pirineos para arriba. Entonces, ahí eso para él era importante. Bueno, pero el conde de Aranda, como digo, él va al conde de Aranda. El conde de Aranda era una persona inteligente y de mucha valía. Y él, bueno, pues sí, él quiere atender a Miguel de Trejo, pero claro, el rey está por encima. Y por otro lado, tampoco el conde de Aranda le hacía el favor a cualquiera y que pudiera perjudicar a otro, ¿no? Y entonces le hace una especie de envolvente, con una poca cacicada, que es que, digamos, bueno, a todo esto se ha muerto doña María de Trejo, y entonces aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, como se ha muerto doña María de Trejo, bueno, pues ha fenecido los pleitos y que se inicien otra vez de nuevo. Con lo cual, otra vez se empieza a iniciar el pleito cuando este hombre ya lo tenía ganado mayoría. Y efectivamente se vuelve a iniciar el pleito. Y entonces, otra vez, pues, todas las pruebas testificales se ratifican, etcétera, etcétera. Y claro, esto lleva al Consejo Real de Castilla, que en ese momento, afortunadamente para Alfonso, quizás Carlos III, porque alguna cosa no le habría gustado del conde de Aranda, lo manda de embajador a París. Pero ya no está el presidente, no está de presidente del tribunal que va a ver el asunto. Y entonces él está en París,
se ve aquello, yo he visto algunas composiciones del Consejo Supremo de Castilla y eran antiguos presidentes de la Real Chancillería, en fin, era, digamos, el sumum del sumum jurídico que había en España. Y claro, cogen todas estas pruebas, empiezan a ver todo el lío que hay, todo el lío que había con las partidas y demás, y bueno, pues voy a citar alguna cosa que hay por aquí, vamos, de cómo lo califican. Dice, dice, por ejemplo, dice, subiendo al inmediato grado de doña Ana de Zúñiga, la monja, se halla otro cúmulo de falsedades, y esto se lo dicen directamente a Gabriel de Trejo, perdón, a Miguel de Trejo. Subiendo al inmediato grado de doña Ana de Zúñiga se halla otro cúmulo de falsedades que no se alcanza a entender con qué rubor se litiga y cómo así se pretende un mayorazgo. Entonces él, cuando se ve, digamos, que ha perdido el asunto, que ya lo tiene perdido y tal, entonces tira de lo que no se puede tirar porque es acabarlo ya de enfangarse. Dice, se debe tener en cuenta, dice Trejo, lo primero, que mi parte es un caballero ilustre, y por ello mismo, no sin hacerle una gravísima injuria, se puede atribuir manipulación alguna en los libros. O sea, como un caballero ilustre, pues no puede cometer ningún pecado. Y añade, ¿quién sería el autor de tales vicios, sino el mismo Alfonso? En un caballero del honor, de mi parte, no cabe presumirse borrón tan feo. Y añade, y además, que se miren las diferencias que hay entre una y otra parte. Y acaba ya de liarla. Y además lo que pretende, Alfonso, se dirige a incluirse en la ilustre familia de los Zúñiga, echándose a cuenta el borrón de una ilegitimidad. O sea, no sabía ni dónde se andaba, porque al fin y al cabo, el que había quedado en mayorazgo era ilegítimo. Entonces dice que, bueno, es que es el colmo ya, que este hombre se arraja una ilegitimidad por conseguir el mayorazgo. ¿Y de dónde viene el mayorazgo? ¿De dónde viene la legitimidad? Y ya para último, cuando ya le comunican la sentencia, dice Fobao, por sus ocupaciones de don Miguel de Trejo en el Real Servicio, no ha tenido facultad alguna para obrar por sí en tal negocio, y le ha sido preciso valerse de gente que ha manifestado poca actividad. O sea, la culpa la tienen, obviamente, por la gente que ha tenido. Bueno, yo aquí ya voy a terminar, podría hablar mucho más, pero aquí voy a terminar. Y ahora ya sé que son 2 minutos. Colofón. ¿Cómo acaba el tema? Pues empezamos. Alfonso, efectivamente, consiguió el mayorazgo. Su hijo, unas veces aparece como José, otras veces como José Antonio, obviamente, entra en el estado noble de Béjar. Y curiosamente, a pesar de estar en el estado nobiliario de Béjar, banda de hijosdalgo de primera clase, como consta en la documentación municipal que he tenido ocasión de ver, es el que lee la Constitución de 1812 en la Iglesia del Salvador, con la curiosa gracia que el pueblo y tal, bueno, lee la Constitución, hombre, pues sí, pues ya, pues nos liberamos y tal, etcétera, en fin, todo el mundo muy contento, y entonces pues se dedican a picar los escudos de los Zúñiga, y él tenía su casa, la Iglesia del Salvador, lo digo por si alguna vez van ustedes a ver, si usted se sitúa en la entrada, pongan la Iglesia del Salvador a su espalda. Bueno, pues poniendo la espalda a la parte izquierda hay 2 columnas de granito y arriba hay 2 escudos Zúñiga. Bueno, pues eso era la casa del hijo de Alfonso. Y entonces les dice, cuidado, que esos no, esos son los míos. Mi Carlos que venga en gana, pero a mí, mi casa no me lo toque, ¿no? Bueno. Entonces, digamos, luego ese como digo, ese mayorazgo, pues hasta que duraron los mayorazgos, la ley vinculadora de mayorazgo, si no recuerdo mal, fue el 29 de octubre de 1820, cuando ya desaparecen los mayorazgos, pues esos bienes pasan al mercado. El último que tuvo el mayorazgo se llamaba también Álvaro de Zúñiga, era primo hermano de mi tatarabuelo, que se llamaba Ignacio de Zúñiga, abuelo de mi abuelo Ignacio de Zúñiga. El Ignacio se repite continuamente, a mí me colocaron a José delante, pero ahí tengo a mi hijo que tiene Ignacio el primero, ahí sentado. Bueno, pues, entonces este hombre, me estaba un poco perdiendo. Vamos a ver. Cuando ya Alfonso, o sea, cuando José Antonio, pues, digamos,
lee la Constitución, se acaba, él abraza absolutamente lo que es la teoría liberal, el hijo de Alfonso, como digo, que es donde me había perdido, se pierde los mayorazgos, luego ya pasan al mercado, y el último que lo tuvo, el tal Álvaro, el último que tuvo, vivía en Ávila porque había gran parte de los bienes que procedían del mayorazgo estaban situados muy cerca de la ciudad de Ávila, entonces vivía en Ávila. Sin embargo, lo que era la parte de Mía más directa, pues vivía en Bermeja. Esta es la historia más o menos de Alfonso. Tapia, el famoso Tapia. Pues López de Ontivero, le califica de criminal, hay documentación, y entonces pide que se le sancione gravemente. Se ha muerto el duque que había vivido el pleito, que era Joaquín de Zúñiga, aunque él se hacía llamar Joaquín Diego López de Zúñiga, porque como, digamos, el creador de esa parte de la dinastía se llamaba Diego López de Zúñiga, pues se ponía su nombre es Joaquín y después los nombres y apellidos del creador, Joaquín Diego López de Zúñiga. Entonces, Trejo. Muchas gracias. Pues no, estaba hablando de Trejo, no, de Tapia. Bueno, pues entonces Tapia, como digo, él se le pedía que se le sancionara, no obstante, ya digo, había muerto Joaquín, la siguiente titular era doña María José Alfonso Pimentel Diego López de Zúñiga, también se ponía Diego López de Zúñiga, y entonces ella dijo, hombre, este hombre ha servido muchos años en la casa y tal, y en fin, lo que quedaron fue separándole, digamos, del servicio y haciendo una prejubilación. No sé si le añadirían, como a mí me añadían, agradecerme los servicios prestados, pero bueno, le jubilaron. Aranda. ¿Qué pasó en Aranda? Pues ya lo he dicho. La historia, si nosotros leemos la historia de España, decimos que el cese de Aranda, desde su bajón, desde la presidencia del Consejo Supremo de Castilla a la embajada en París, se debió a la mala política con Inglaterra respecto a las Islas Malvinas, que los ingleses llaman Falkland, y que fueron objeto de una guerra hace muchos años. Pero es curioso, porque tal hecho ocurre cuando está a punto de servirse en la mesa la sentencia de este asunto. O sea, que pudiera ser que este asunto incluso influyera en la posición de Carlos III, decir, vamos a quedarlo un poquito más abajo. Seguimos. El cura, que era el que hacía muy mal hecho, era un cura, la verdad es que era muy malo, no ya porque fuera malo, como dice este, sino porque es que falsificaba francamente mal. Y entonces el cura se llamaba Juan González, efectivamente, era párroco de San Leonardo de Zamora. La Iglesia sí actuó con contundencia, le quitó el beneficio. Como sabíamos, o debíamos de saber, la Iglesia en aquella época era el cura beneficiado, quiere decir, las parroquias tenían ingresos y el beneficiado era el que cobraba, que era el cura. Ahora no ocurre así, pero claro, quitarle el beneficio al cura, pues para algunos curas sería peor que de quitarle el curado, porque vamos, pero bueno, así quedó, o sea, al señor Juan González, pues se lo fulminaron. Pero se ha sentido beneficiado el Trejo. Vamos a ver, esto es la última línea que voy a hablar sobre ella. Trejo, se muere Carlos III. Carlos III, claro, se conocía obviamente la película perfectamente y le tenía secado como un secante, pero llegó el bobalicón aquel que tuvimos como Carlos IV. Mira que fueron buenos Fernando VI y Carlos III, mira que fueron malos Carlos IV y Fernando VII. Carlos IV hizo el mayor atropello, en mi opinión, que ha hecho un rey en España en toda la historia. Ceder la corona de España con las Indias y lo que representaba a un tío mayor, a Napoleón Bonaparte. Eso no lo ha hecho nadie. Fernando VII, con todos los tiranos, con todos los tiranos que eran, están sentados aquí personas cuyo quinto abuelo fue sentenciado a muerte por Fernando VII y se escapó por irse a las Islas Jersey, en el Canal de la Mancha o el English Channel, que dicen los ingleses. Pues ¿qué pasa? Aquí están sentados algunos, pues los conozco. Entonces, a pesar de eso, de que hizo eso Fernando VII, no se atrevió. O sea, Napoleón, el que recibió la corona, que se le dio fue a Carlos IV, forzó a Carlos IV a que le pidiera a su hijo Fernando VII la corona y entregársela él a Napoleón. Entonces, digo, Carlos IV, y el último renglón dice, dio 179 títulos, Carlos IV.
era muy dadivoso. Entre ellos le hizo conde a Trejo, conde de Casa Trejo, existe actualmente. Alguna vez he pensado si cualquier día me viene una querella por algún lado, pero bueno, es la verdad, ahí está la historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo algunas ejemplares, si alguno quiere que lo tenga en las librerías, pues no hay problema. ¿Alguna pregunta o algo? Ahora, que quiera preguntarme, por supuesto, lo que necesite. Aclaración, pues venga. Mentiras no contar, creo que no, vamos, no sé. Una duda sobre el mayorazgo y la ley de cómo se aplicó. ¿En Euskadi se sigue manteniendo por los fueros o se eliminaron? No, los fueros vamos a ver, yo tuve la ocasión, y perdón que me ponga como protagonista, estando de presidente Rodríguez Ibarra, estando el consejero de Hacienda Ramón Romero, por una serie de circunstancias que tenían, se celebró no me acuerdo qué aniversario de los fueros vascos y tal, y entonces invitaron, de lo que era el tema económico vasco, del cupo y del concierto de Navarra y del País Vasco. Y entonces invitaron a los consejeros de las comunidades autónomas a una comida, una jornada en Vitoria. Entonces, Ramón Romero no pudo ir, el director general mío tampoco, yo era jefe de los servicios fiscales, era el tercero ahí en la consejería y estuve allí. Y me acuerdo que uno de los folletos que nos entregaron me hacía gracia porque decía más o menos que se tuvo que pastar todo aquello porque tenían más que frenado a las tropas, digamos, constitucionales, o las tropas isabelinas, ellos, los batallones, en fin, yo diría reaccionarios, ¿no? Bueno, pues de los alcaldes. No, lo cierto es que los mayorazgos desaparecieron en toda España, pero ellos conservaron todo su sistema, o sea, ellos lo que conservaron era todo su sistema económico, que lo siguen conservando, y que yo creo que es injusto, porque pienso que es injusto. O sea, yo creo que aquí tenemos que tributar todos iguales, pero desde hace mucho tiempo, en Navarra, desde tiempo de Franco, lo he conocido, se pagaba menos que aquí. ¿Por qué? No entiendo, yo creo que todos los españoles debíamos pagar igual, sean catalanes, sean vascos, sea donde sea, pienso. ¿Alguna cosa? Si fueran tan amables. Bueno, que hablo muy atropellado, como verán, ¿no? No, lo que pasa es que no me pongo a leer, es que me cojo y me voy saliendo. Bueno, que digo, que si alguno quiere, están en la librería, si alguno quiere, yo obviamente se lo vendo al módico precio de 10 euros y encima se lo dedico a regalar. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo y gracias, Ignacio. Gracias a ti.